de denunciar por sí Tenemos mismo. el gusto de presentar, de que esté aquí con nosotros, el padre Regino Martínez, sacerdote jesuita y coordinador de Solidaridad Fronteriza. El padre Regino tiene como 30 años, ¿verdad? 38. 38 años lidiando en la frontera. Sí. Conoce esa frontera palmo a palmo. Desde 1974. Y usted ha aguantado hasta todos los huracanes, brisas, terremotos, todo, que han tratado de quitarlo de ahí y con acusaciones del calibre de que usted era uno de esos curas que pretendía también la fusión del país. Sí, porque yo no sé... ¿De qué es que no lo han acusado, padre? De comunista, ya de comunista. Ya de comunista, no. Ya pasó de moda. No tiene sentido. Ahora de traficante de haitianos. De traficante de haitianos, usted es un traficante. Sí. Bueno, fue a propósito de los haitianos, de nuestros hermanos haitianos que viven del otro lado. Denos un balance de cuál es la situación. ¿Se podría decir que en esa frontera ha habido avances o qué está habiendo? ¿Retroceso? Fíjate, yo creo que el avance es muy lento, muy mínimo. Cuando yo llegué a la frontera en el 74, los periódicos llegaban a las 6 de la tarde, era historia lo que uno leía. Para poder llamar por teléfono había que ir a Santiago Rodríguez o a Montecristi. En Dajabón lo que existía era un teléfono pegado y una oreja, una manigueta. Una manigueta, y era local. Para uno llegar a Santiago se necesitaba 5 horas de viaje, ahora son 5 horas a Santo Domingo. Ha cambiado, la carretera han cambiado, claro, tanto por Montecristi y Villavasque, como por Guayubín, como por Santiago Rodríguez. Hay carretera excelente y se llega en 2 horas a Santiago. El periódico ya llega a las 8 de la mañana. El teléfono ya, bueno, allá los campesinos se van a una mata, a una lomita y buscando señal, es decir, que ya donde quiera hay teléfono. Eso no es problema, la comunicación. El problema está fuertemente, lo que no veo que se avanza, es en las relaciones dominico-haitianas. Ahí se va para adelante, se va para atrás, se hacen cositas. ¿Por qué? Porque no hay un marco jurídico, no hay una ley. Haití tiene 208 años de vida republicana. República Dominicana tiene 168 años. Y es como si estuviéramos ayer que estuvieran países. No hay un marco jurídico, no hay una ley fronteriza. Entonces, todo lo que se hace ahí es a nivel individual, el control. Hay un control individualizado, hay un control corrupto y hay un control represivo. Pero cuando usted dice no hay una ley, la ley de migración de República Dominicana, que no es, como usted bien acaba de precisar, una ley fronteriza. Pero es que la ley de migración tampoco, fíjate. Usted nos comentaba de una serie de vicios que tiene esa ley que ahora han salido. ¿Cuáles son esos? Mira, por ejemplo, los carnets que dice que hay que darle a los migrantes. Para el director de migración, la ilegalidad comienza en la frontera. Ahí no, porque si no, para poder cruzar la frontera hay que tener los papeles, pasaporte, visa y todas esas cosas. Pero el migrante traficado no tiene nada de eso, por tanto no puede cruzar la frontera. Pero cuando llega... Pero la cruza, pero la cruza ¿verdad? Porque es una frontera porosa. No tanto porosa, no, corrupta. Corrupta. O sea con unos chelitos. Exacto, basta. se le pasa al mismo. Antes eran 20 pesos. Bueno, más depende. Entonces, cuando el migrante traficado llega a la finca, para que usted vea cómo es aquí la autoridad, entonces le da un carnet de identificación para justificar que el empleador está trabajando con irregulares, pero con una autorización del gobierno por 6 meses para que trabaje. Supuestamente en esos 6 meses el patrón no tiene explotación y respeta su derecho porque está autorizado por el gobierno. Pero a quien se beneficia con ese carnet que se le da al obrero es el patrón, porque puede vender en el mercado internacional el banano, porque en el comercio justo y solidario, porque supuestamente está trabajando con irregulares, pero
autorizado por el gobierno. Pero por 6 meses. irregulares que no tienen acceso a servicios nada. mínimos, irregulares nada. que tienen que estar confinados en esas fincas como si Exacto. fueran Ese carnet le vale refugiados. solamente para la finca, no le vale para movilizarse. Nosotros... O sea, pero ¿es para esa persona individual o para la familia de esa persona? No, para Solamente. el obrero. Ok. Nosotros hemos venido desde 2003 acompañando a los migrantes y lo hemos venido organizando. Tenemos más o menos 8,000 obreros carnetizados, 45 asociaciones. ¿Qué pasa? El único carnet de identidad personal que tienen es el carnecito que le da la asociación para identificarlo como socio. Si es dirigente o si es socio y dónde vive y qué trabaja. Se le da su carnet por 5 años. Y nosotros le damos el carnet a la esposa y le damos el carnet también al hijo, a los hijos para que se identifique. Migración solamente le da al obrero. Pero si el obrero quiere movilizarse con su esposa o con su hijo, no tiene ninguna otra manera de cómo justificarlo. Con la identificación de la asociación, ASOMILIN se llama, Asociación Solidaria de Obreros Migrantes de la Línea Noroeste. Y nosotros tenemos un banco de datos de 8,000, lo que tenemos organizado, de 8,000 miembros. Cuándo nace en Haití, cuándo cruza la primera vez la frontera, si está casado, si no está casado, si los hijos saben de letras, si nacieron aquí, si nacieron allá, cuánto tiempo lleva. ¿Ellos entienden que afiliarse les beneficia o tienen miedo de dar su verdadero nombre, su dato? No, mira, lo que hemos descubierto, que la asociación, al principio era un temor para los dominicanos, pero lo que más protege, quienes más protegen a la comunidad receptora son los asociados. ¿Por qué? Porque nosotros los dominicanos decimos que todos los haitianos son iguales. Pero ellos no, ellos tienen tienen su conocimiento de quién es quién, dónde nació en Haití, dónde vive en Haití, dónde vive aquí, cuándo vino aquí, ellos se conocen. Y cuando pasa cualquier accidente, un choque entre dominicanos y haitianos, los que realmente apresan al migrante son los dirigentes, porque saben hablar creol, porque lo conocen, porque saben dónde está, porque saben quién es, quiénes son sus amigos. Y allá en Guayubín, la fiscal, la policía, el ejército, todos cuentan con las asociaciones. Ese es el gran logro que hemos descubierto, que la asociación es el mejor control de protección para la comunidad receptora. Y además, la asociación es el mejor para la defensa de sus derechos. Deberíamos demandar a las autoridades de migración para que vayan a hacer un estudio de caso allá de cómo se puede resolver el problema nacional. Pero fíjate. Vamos a llevarle un autobús a Guayubín. Y a tan bajo costo, ¿verdad? A Sinfrido Pared Pérez, cuando era el director de migración, sí, nosotros le llevamos una propuesta. Lo que estamos haciendo, tenemos un acuerdo con la Oficialía Civil de Juanamente, con el Consulado Haitiano en Dajabón, con el Consulado Dominicano en Juanamente para la visa, y con Migración Dominicana y Migración Haitiana para el cruce de frontera. Y nosotros le sacamos el pasaporte, llevándole el oficial civil, lo llevamos a la asociación. El oficial civil coge los datos personales y al mes tiene su acta de nacimiento. Hemos sacado más de 5,000 actas de nacimiento. Cuidado, que ahorita lo acusan. Por eso, mire, ese es el que le están diciendo contrabandista de haitianos. Pero fíjate, Ya yo sé. pero es que el director puede hacer eso, el director de migración. Que sí. Pero no lo hace, él decía que había que llevarlo. Nosotros le hemos venido aquí a la capital a proponerlo y no nos hacen caso. El actual director de migración lo ha recibido. Ricardo, usted ha solicitado fíjate, reuniones. el año con él. pasado, para el cruce de frontera de Navidad, que nosotros siempre acompañamos, pasé yo 3 semanas en diciembre llamando al señor director que quería comunicarme y presentarle lo que íbamos a hacer. No quiso recibirme. No quiso porque decía a la secretaria, sí, nosotros le devolvemos. El señor director pone el día y la hora yo lo sé que es el que lo pone, yo llamo para que me lo diga. No, le vamos a avisar. Esa semana. A la semana lo mismo, a la semana ya prescindimos de eso. Y solamente para no crear problemas a él, nosotros dijimos, este año vamos a apoyar solamente los migrantes que han sacado pasaporte y visa. Y había más de 1,000 que logramos apoyarle en ese proceso.
Usted y nos solamente decía fuera pasaron de eso. cámara que existe un temor entre los migrantes de sacar pasaporte. Ah. Cuéntele a los amigos televidentes Entonces, desaguisado. Porque el señor director Ricardo Tavera ha estimulado la ilegalidad. ¿Cómo así? Explíquese. Fíjate, ahora hay un documento, una resolución, número yo no sé cuánto, de la Dirección de Migración que penaliza a los migrantes si pasan más de un mes aquí en el país. Es decir, O sea que un migrante no puede pasar más de un mes. tiene que salir, Aunque tenga visa aunque por un tenga año. visa por un año. Los migrantes nosotros le apoyamos y queremos que saque el pasaporte, la visa y todo eso por un año. Pero ¿qué pasa? La entrada solamente por 30 días. Si pasa más de 30 días, tiene que estar penalizado con 800 pesos. Imagínense, y un haitiano de estos que están en Bávaro. No, Va a viajar. los que están más cerca, espérate, los que están en Guayubín, que no tienen dinero, que no tienen posibilidad de salir todos los Que meses. están ahorrando para mandarle el chelito a la familia. Cada 6 meses, cada 5 meses, o cuando sea. O sea, eso es como que unos dominicanos se vayan a España a trabajar, a lo que Sí. sea, o a estudiar, Y tengan que venir mensualmente, montarse en un avión Exacto, diverso. Digo, así. no hay que utilizar ningún Entonces, avión, los pero, migrantes- pero es lo mismo. pero bueno, pero en términos de Fíjate, costo, nosotros lo que celebramos significa. el 1 de mayo de este año, invitamos 3 diputados de Haití de la zona norte y también invitamos al señor Miolén, que era el cónsul en Dajabón. Cuando le toca hablar al señor Miolén, comienza a hablar de la legalidad y de sacar los pasaportes. Y le hicieron que no quiere. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mejor le pagan 200, 2.500, 2.000 pesos a un motoconcho que es pobre como ellos, una vez o 2 veces al año, y lo movilizan y van cuando quieren. Sí, Entonces, pero, eso es lo que ha pero logrado. entonces, Eso es lo que ha logrado el director. pero en definitiva, la ilegalidad. en Ha creado definitiva, un buen negocio a los Sí, motoconchistas. a los motoconchistas. en definitiva, después que se aprobó la ley de migración, pasaron años y años y no había manera de que se aprobara el reglamento. Finalmente, ¿hace cuánto? Hace 3 meses Sí. se aprobó el reglamento. Entonces, para ustedes, ¿qué ha significado ese reglamento? ¿Es inviable? Bueno, ya algunas asociaciones empresariales han estado definiendo los 17 pasos que hay que hacer para cumplir con ciertas normas. Fíjate, lo que ha hecho el reglamento es que se logre la implementación de la ley. Y la implementación de la ley es que ha hecho que aparezcan entonces las contradicciones internas y las, ¿cómo te digo? Paradoja o ambigüedades. Ambigüedades que tiene el malicia antihaitiana que tiene la ley. ¿Cuáles son Entonces, las principales malicias antihaitianas que tiene la ley? las discriminaciones. Bueno, el mismo hecho de que no reconozca, que no facilite el proceso. Quien tiene que facilitar el proceso de legalización es el gobierno. El director quiere tirarle a los empleadores, que son los que tienen que hacer el proceso de legalización, y no son los empleadores, es el gobierno. Nosotros como institución ONG libre que quiere la legalidad, ¿qué hemos hecho para legalizar a los migrantes? Coordinarnos con las instituciones de ambos países y Haití, el gobierno haitiano es el responsable de sacarle el acta de nacimiento, el carnet de identidad, y no lo hace, y están viviendo aquí. Pues vamos nosotros a apoyar eso. ¿Cómo? Coordinándonos con las instituciones haitianas, lo que hemos hecho. Es difícil coordinar con instituciones haitianas porque No. algunos tienen la idea de que eso es un caos, de que eso es una selva, falsifican las actas de que eso es de una nacimiento. selva, de que ahí no existen instituciones, de que mejor olvídense de eso. Claro, porque lo que determina la relación ahí es el prejuicio. Es la posición ya negativa que yo tengo en relación a la institucionalidad. Es verdad que hay, pero también fíjate, en Dominicana, ¿cuál es la institucionalidad que hay en República Dominicana? Aquí se hace lo que diga el presidente y muchas veces hasta lo que diga el cardenal y el presidente.
porque ellos han violado la ley y la Constitución, tomando decisiones a nombre de los partidos políticos por encima de la ley. Aquí también, aquí no se aplica la ley. El que primero que viola la ley es el presidente y no pasa nada. Entonces cuando la viola el presidente, está bien, pero cuando la viola uno que se robó una gallina, entonces ahí lo O oficiamos. un salchichón. O un salchichón. Un salchichón, Como el que sí. estuvo preso 10 Bueno. años porque se robó un salchichón, el haitiano. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, claro, en cualquier parte hay limitaciones, pero lo importante es no tener en cuenta exclusivamente esas limitaciones para poder hacer algo. Tenemos que trascenderlo a nosotros y tenemos que buscar la manera de cómo, porque es que tenemos que vivir. O sea, ellos están en condiciones de sacar su acta de nacimiento. Sí, el apoyo nosotros lo hemos hecho. Ok. 5.000 actas de nacimiento, más de 1.000 pasaportes, Mire, padre. aunque sea en Estados Unidos, porque son por eso dura tanto tiempo. Para un haitiano sacar pasaporte tiene que ser mandarlo a Estados Unidos. ¿Cómo así? Yo no sé. Eso así es. Ellos no hay una institución en Haití que haga para tener un control y me imagino que será para eso. Bueno, si ustedes han logrado tantos resultados positivos en la legalización que pueden ser un plan piloto para lograr resolver el grave problema migratorio, queremos real y efectivamente extender una invitación, porque yo sé que ustedes lo recibirían allá, a la Comisión Binacional y a los diputados de la región fronteriza nuestra, para que vayan a Guayubín y vean cómo se ha resuelto. Sí, como que se le explique cómo se logra Ya eso. los haitianos, fíjate, el 1 de mayo estuvieron 3 diputados de Haití. Entonces que vayan los Ahora, nuestros. y ahí quedamos nosotros de invitar entonces y juntarlo para que se siga pensando, porque a nivel del Congreso, porque no puede legislar la República Dominicana sobre la frontera porque afecta a Haití. Ni Haití puede legislar solo porque afecta a la República Dominicana. Tiene que haber una coordinación, tiene que haber una voluntad oficial, tanto del Congreso Sí, como una coordinación. del Poder Ejecutivo. Pero lo grande es, fíjate, a nivel del Poder Ejecutivo, existe la comisión mixta. ¿Cuándo se habla de la comisión mixta? Cuando hay problemas. Exacto. Pero después, ¿qué pasó? No se reúne, Esa no toma. comisión tiene Sí. que ir a Guayubín también. Padre, sería fascinante seguir hablando cómo han logrado resolver ese problema, pero no podemos dejar de hablar Del comercio. grave problema de los mercados fronterizos que ha llevado a que el primer ministro Lamut dice eliminar esos mercados porque generan pérdida. Usted nos aclaraba fuera de cámara que son 14 mercados. 14 mercados de norte a sur. Pero ¿qué pasa? Esos mercados no existen ahora, de antes de ayer, o cuando Preval, o cuando Aristí, o cuando a cualquiera, cuando Balaguer. Sí, Eso es desde la colonia que viene. Pero cuando usted dice 14 mercados, entonces dispuestos en diferentes Sí, poblaciones. Dajabón, bueno, lo más grande son poblaciones, Dajabón restauración, y Jimaní. Tirolí. Hay restauración, hay en Tirolí, hay en Elías Piña. Elías Piña, Pedernales, bueno, en toda todo lo que es la frontera, Sí, a lo largo de los 14, 360 kilómetros. Entonces, primero, es un mercado que ha existido desde la colonia. Segundo, es un mercado de subsistencia, es de vida o muerte. Por eso cuando estaba el cólera que venía, que había que cerrarlo, y se suspendieron 3 mercados, oye, eso fue un problema gravísimo. Y lo único que pudo resolver el problema en esa época del cólera, que se suspendieron los mercados, fue la Comisión Binacional de Autoridades Locales. Así es. Porque esa es otra cosa. Yo digo, la Comisión Binacional Nacional, la grande, que tan gente tan grande que no se pueden reunir cada rato. Sí, porque son todas autoridades muy grandes. Y que no conocen la realidad en el terreno. Lo único que pueden ellos hacer es, si la Comisión Mixta Bilateral Local de Autoridades les lleva elementos, entonces ellos podrían hablar, porque está participando gente que está viendo y está padeciendo la situación real y que vive en la frontera. Esa es la auténtica comisión que hay que impulsar para poder hacer caminar la nacional, la comisión local. ¿Y existen esas comisiones locales? Mira, el gran problema para eso es que las autoridades dominicanas no tienen locales, no tienen en cuenta a las haitianas, y las haitianas no tienen en cuenta a los dominicanos, a las autoridades dominicanas. Se tienen en cuenta cuando hay problemas.
tengo yo que zancajear detrás del cónsul, del gobernador de Haití, de la gobernadora de aquí, para entonces lograr reunirlo. Se reúnen y ya yo, en la última reunión que tuvimos, con el cólera, yo le dije, mire, señora gobernadora, usted y el señor gobernador de Haití son los que tienen que darle continuidad a esta instancia. Ya nosotros hemos hecho lo que está a nuestro alcance. Mira a ver si se han vuelto a reunir. Sí. Bueno, entonces, la realidad... Eso nació por el mercado. Sí. Digo, que es un mercado viejo, que es un mercado de subsistencia. Tercero, es un mercado que da la vida, bueno, es subsistencia, es lo mismo, pero que se ha hecho siempre sin ley, sin orden, sin unas reglas una regla clara, que definan cuál es el camino. Pero ese nuevo mercado que se construyó con apoyo de la Unión Europea, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, eso se ha complicado ahora. Porque, fíjense ustedes, el mercado fue diseñado fuera de Dajabón. Y cuando comenzó a implementarse y vimos la maqueta, hubo que reformarla. Primera cosa. Segunda, es un mercado que no abastece, no acoge a todos los comerciantes que hay. Nosotros hemos hecho encuesta y hay 3.320 mercaderes, fijos y ambulantes. Y el nuevo mercado solamente coge 600 personas, 600 mercaderes. Una cuarta parte. Entonces, el síndico y los regidores han autorizado a los comerciantes a hacer casetas en lo que era el patio, la zona de parqueo del nuevo mercado. Eso cada uno ha hecho lo que ha querido y como ha podido, con los recursos que tenga. Entonces, un bien comunitario, el síndico y los regidores lo ponen a disposición de los mercados privados, de los mercaderes privados. Entonces, ha privatizado un bien común. Ahora hay conflicto, porque el síndico y los regidores quieren cobrar impuestos, pero los otros dicen, no, porque esto es mío, yo lo construí aquí, yo no tengo que pagar impuestos. Ay, qué bueno, se ha armado el lío padre. Para poder entonces, ¿por qué ese desorden? Para poder legitimar todo lo que se ha hecho por debajo irregularmente, que se han vendido puestos. Bueno, ¿quiénes son los que se han estado beneficiando de toda esa ilegalidad? Los políticos, porque ahora eso es PRD. Antes era, bueno, cuando no estaba oficializado la ¿PRD? Sí, el municipio de Dajabón ganó el PRD. Ok. Pero como no se había entregado antes, era la gobernación la que tenía control. Entonces no hacían nada porque estaba en manos del gobierno. Ahora que se lo entregan a ellos y han hecho todo, no hay norma. Nosotros, Solidaridad Fronteriza, hemos participado en todo ese proceso. Y siempre decíamos que había que hacer 3 comisiones. Una comisión de gestión para ver el presupuesto que se llevaba y el plano de la infraestructura. Una comisión de servicio para ver cómo se podría mantener eso decente, y una comisión de infraestructura, para ver, bueno, nunca se hizo caso a eso. Como nunca se han hecho comisiones, siempre se ha actuado con corrupción y clientelismo, y eso ha desembocado ahora que los otros días, 2 primos, un hijo del síndico y un primo del síndico, se balearon. ¿Cuáles son las soluciones, padre, para esa situación? Entonces, la solución que nosotros hemos visto es que se haga tripartita, una comisión tripartita: la sindicatura, los comerciantes y la sociedad civil, las asociaciones comunitarias, que hagan un comité para poder gestionar y definiendo las condiciones, los criterios, las reglas que hay para ser miembro o partícipe de ese mercado. Y segundo, una comisión de servicio, porque ahí están los inodoros, ahí está la limpieza, ahí está el mantenimiento, ahí están las luces, todo lo que sea. Hay que ver cómo si no hay alguien que piense y le dé seguimiento a eso, eso se va a rabalizar. Sí, ¿es factible la propuesta de Danilo Medina, del presidente electo, de impulsar un tratado de libre comercio entre los dos países? Bueno, ese es nuestro principal socio, es nuestro principal mercado de exportación. Sí, a quien más le conviene a nosotros, porque nosotros somos los que más exportamos. Como dice, nosotros nos beneficiamos 700, 800 millones de dólares al año de beneficio, y Haití son 50 o 100 millones.
lo que sale en Así última es. instancia. Así que nosotros seríamos los más beneficiados. Y a quienes más nos interesa que se ordene, que se regularice, que se normalice eso, es a nosotros. Porque tenemos más institucionalidad, supuestamente. Y así le podemos ayudar más a los haitianos. En una acción, en una actividad que es vital para los haitianos. Porque ahí es huevo, pollo, espaguetis, embutidos, de hortaliza, es todo producto básico de primera necesidad. Padre, luego de 38 años en la frontera, usted nos decía fuera de cámara que su gran sueño es la construcción de un nuevo sujeto social fronterizo. Un mensaje a la ciudadanía y a las autoridades que nos están viendo de cómo lograr ese sueño de construir un nuevo sujeto Fíjate, social. yo creo que Gracias. el trabajo que nosotros estamos realizando ha venido como un embudo. Comenzamos con muy amplio, con muchas ganas, colaborando y teniendo presente a todos los políticos, a todas las autoridades elegidas y designadas, pero no hemos defraudado a ese nivel. Y no hemos quedado solamente acompañando las asociaciones comunitarias, tanto en la parte dominicana como en la parte haitiana. Entonces nosotros decimos, si nosotros logramos organizar las mujeres, los jóvenes, los trabajadores, los campesinos, en asociaciones comunitarias, y logramos definir una identidad de personas, logramos crear una conciencia ciudadana de cuáles son sus deberes y de cuáles son sus derechos, podrá haber en la frontera lo que le llamamos un nuevo sujeto fronterizo, que sea la misma gente, que no sea fulano de tal, que no sea el político, que no sea el que lo está engañando, o el empresario, o el religioso, quien sea, cuando se vayan esas personas ya se acabó todo, que sea la misma gente, la misma asociación, que se institucionalice una forma de que ellos puedan defender sus derechos, puedan proponerle a las autoridades, puedan fiscalizar lo que llega al poder local, lo que llega al municipio, y puedan también colaborar diciéndole esto es lo que hace falta. Porque muchas veces los gobiernos quieren resolver los problemas a los pobres sin tener en cuenta a los pobres. Bueno, y lo anulan, entonces lo que hacen es vivir de los pobres. Bueno, con esas aspiraciones de construir un nuevo sujeto social e invitando a las autoridades para hacer un tour a Guayubín para ver cómo se puede solucionar el problema de la regularización. Allá tenemos en Guayubín, en Ranchadero, tenemos el centro operativo de los migrantes y de la comunidad receptora. Pues vamos a y ver ahí si podemos tener nos un buen está encuentro. escuchando el director de Migración y Ojalá. la Comisión Binacional y los diputados de esas provincias fronterizas para que podamos algún día hablar de que hemos solucionado el problema migratorio. Muchas gracias al padre Regino Martínez, al equipo de Solidaridad Fronteriza, por hacernos recuperar los sueños. Sí, y vamos a invitarlo a que disfrute de este cafecito Santo Domingo, a la vez que le vamos la bienvenida a Polibio Díaz, que ya está por ahí sentado y viene para la próxima entrevista. Pues muchas gracias.